todos, gracias por estar aquí este viernes en la sesión número 3 de la Agroescuela de Exportadores. Recordemos que la gran oportunidad que tenemos es multiplicar nuestros ingresos aprendiendo a exportar limones de extraordinaria calidad a Estados Unidos. Lo hemos comentado en otras clases, la oportunidad está en que como equipo, como grupo, lleguemos a conformar 7 contenedores al mes, perdón, a la semana para exportar a Estados Unidos. Estados Unidos es un país que semanalmente importa 700 contenedores y si nosotros le apuntamos al 1%, es decir, 7 contenedores a la semana, cada uno de 24 toneladas, pues es la manera en que vamos a multiplicar los ingresos de todo. Para lograrlo, no, lo que nos piden los mercados internacionales es extraordinaria calidad asegurada. Por eso nuestro proceso se llama EQA y eso es lo que estamos enseñando todos los viernes a esta hora, a tener productos de extraordinaria calidad asegurada. Y la manera de seguir el proceso es a través de la herramienta digital EQUAP, que nos va a facilitar la planeación y la administración de los cultivos para que al final tengamos extraordinaria calidad asegurada. Otro punto muy importante que vimos la semana pasada fueron las certificaciones que se necesitan para poder llegar al mercado de Estados Unidos. En esta oportunidad está nuestra decana de la escuela, la doctora Nancy, y ella ha preparado 2 temas que siguen la secuencia del proceso. Ella nos va a hablar hoy de suelos y de condiciones climáticas. Así que, doctora Nancy, bienvenida y mil gracias por acompañarnos en la clase de hoy. Diego, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos. En esta tarde vamos a hablar sobre las propiedades de los suelos que son óptimos para las condiciones del cultivo de los cítricos y vamos a ver si el tiempo nos da la oportunidad también de entrar en esa parte de las condiciones climáticas, porque lo de los suelos es supremamente importante y creo que tenemos que hacer una discusión amplia de muchos aspectos que son importantes al momento de poder seleccionar o tener muy claro cuáles son las características de los suelos donde se desarrollan óptimamente el cultivo de los cítricos. Entonces yo voy a compartir pantalla con ustedes para dar inicio al tema. En la clase pasada vimos la importancia que tiene el saber seleccionar un buen material de siembra. Uno, por sus condiciones genéticas, que es la selección de esa yema que me va a garantizar que yo voy a tener un cultivo altamente productivo porque su genética así me lo garantiza. Y lo otro es esa condición que nos da el viverista de poder tener un árbol con un muy buen desarrollo radicular y con un excelente estado fitosanitario. Entonces, hoy vamos en el tema del día de hoy a mirar cuáles son esas condiciones edáficas que tienen una influencia muy importante sobre el desarrollo y el buen comportamiento del árbol. Entonces vamos a mirar cuáles son esas propiedades físicas, químicas, cómo interactúan todos estos factores del suelo y eso a su vez cómo se refleja en el buen desarrollo del cultivo. Entonces, nosotros tenemos un árbol y ese árbol pues está expuesto a unas condiciones climáticas. Esas condiciones climáticas están regidas por una distribución en el régimen pluviométrico, por la temperatura, por el brillo solar, por la humedad relativa. Pero a nivel de suelo, ¿qué es lo que le facilita al árbol establecer su desarrollo radicular y fortalecer su desarrollo radicular? Es muy importante que nosotros consideremos las condiciones físicas y químicas que deben de tener ese suelo y la importancia que ese suelo tiene para el adecuado desarrollo de ese sistema radicular y a su vez esa interacción raíz-copa, copa-raíz que es tan importante y que es lo que al final va a determinar el potencial diario foliar y desarrollo foliar que va a tener ese árbol y su capacidad productiva.
Entonces, ¿cuál es el suelo ideal para un cultivo de cítricos? Yo diría que es difícil definir ese suelo porque los cítricos afortunadamente se adaptan a muchas condiciones diferentes de suelos. Entonces, por eso es que nosotros vemos los cítricos a lo largo y ancho del país, en suelos como los suelos de los llanos orientales, en zona cafetera, donde las condiciones de las propiedades físicas y químicas de los suelos son buenas. Vemos cítricos en la costa, vemos cítricos en las zonas del Cauca, en suelos un poquito más pobres, otros más fértiles, otros menos profundos. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que esos cítricos tienen muy buena capacidad de adaptarse a esas condiciones de suelo. Yo debo de saber cuáles son esas condiciones ideales y cómo tengo que potencializar en relación a esa condición de suelo ese desarrollo radicular de la planta para que la interacción raíz-copa alcance, el árbol pueda alcanzar una condición muy excelente en el desarrollo de su área foliar. Entonces, esas condiciones de suelo pues están dadas por unas características físicas y químicas del suelo y eso a su vez facilita el adecuado desarrollo del sistema radicular. Por eso es muy importante que nosotros podamos caracterizar todas esas condiciones de ese perfil del suelo, tanto en el primer horizonte como en el segundo horizonte, y al igual que, que caracterizar todas esas propiedades físicas de esos suelos, sus propiedades químicas. En relación a los cítricos se desarrollan, o sea, su sistema radicular es un sistema radicular que está caracterizado por una raíz principal que va a profundizar dependiendo de las condiciones físicas de ese suelo. Pero el contenido grueso de la masa radicular va a estar en los primeros 80 a 100 centímetros de suelo y en estos primeros 60 70 centímetros se va a desarrollar el 80% del sistema radicular. ¿Eso qué quiere decir? Que los cítricos requieren suelos profundos, pero lo que es muy importante es que ese primer horizonte sea un horizonte que tenga muy buenas propiedades físicas, es un suelo que tenga una muy buena proporción en sus contenidos de arena, que le permita a ese sistema radicular adaptarse rápidamente, alcanzar un volumen adecuado para garantizar ese desarrollo radicular. Puesto que de ese sistema radicular que se ubica en los primeros 60 centímetros, en los primeros 20 centímetros están los porcentajes altos de raicillas, que son las que son activas en la toma de agua y de nutrientes. Por eso es que nosotros buscamos que ese suelo tenga una muy buena profundidad. Ojalá que esos suelos tengan una profundidad en ese primer horizonte que esté alrededor de 60, 70, 80 centímetros y que tenga muy buenos contenidos de arena, que esos contenidos de arena nos los va a determinar el análisis de suelos que nosotros tengamos del cultivo, y que esos contenidos de arena estén entre el 40 y el 60%. Entre más arena tengamos, mayor condición le vamos a dar al desarrollo del sistema radicular, pero tampoco pueden ser suelos muy altos en contenidos de arena, porque a mayor proporción de arena el suelo va a retener menos humedad, entonces vamos a tener problemas con déficit hídrico. Entonces necesitamos que esa proporción de arenas esté entre el 40 y el 60% y no mayor a un 60% porque van a requerir mayor contenido, van a exigir un mayor contenido de agua para poder estar a capacidad de campo. Entonces, estos son los suelos, hay suelos arenosos como los vemos en el Tolima, como los vemos en muchas zonas
de la costa atlántica, que son suelos arenosos, son suelos desagregados, que son suelos permeables, que facilitan el desarrollo del sistema radicular. Pero también tenemos suelos en muchas partes del país, que son suelos que tienen altos contenidos de arcilla, donde hay veces es mucho más complejo la adaptación de ese sistema radicular, porque la raíz tiene que batallar con estos contenidos altos de arcilla y con una mayor retención de humedad, lo que va a limitar el desarrollo del sistema radicular. Y es muy común que nosotros encontremos de pronto suelos que tienen un horizonte A muy bueno, pero sobre el segundo horizonte ya se empiezan a presentar contenidos muy altos de arcilla que hacen que estos suelos empiezan a retener humedad. Y lo vivimos en el último invierno, donde tuvimos 2, 3 años consecutivos de invierno, y lo que observamos fue que muchos de los cultivos de cítricos que pues supuestamente iban muy bien, cultivos de 10, 12 años, entraron en declive, porque ese segundo horizonte retuvo un exceso de humedad bajo la condición del fenómeno de la niña, y esto hizo que que el sistema radicular se perdiera por pudriciones radiculares, y eso se reflejó en una gran pérdida de árboles, como sucedió en muchas zonas, especialmente en la parte del suroeste antioqueño, donde se perdieron unas extensiones muy importantes dedicadas a la siembra de naranjas, porque los suelos se saturaron de humedad y no se facilitó ese drenaje, precisamente porque esos suelos en los segundos horizontes tenían unos altos contenidos de arcilla. Entonces, en relación también, hay suelos que son demasiado arenosos, demasiado porosos y se desagregan muy fácil. Digamos, nos pasó también en este fenómeno de la niña, que muchos de estos suelos se lavaron muy fácil, se desagregaron, tuvieron muchos problemas de erosión, porque eran suelos que tenían unos contenidos muy altos de arcilla y unos contenidos muy altos de arena y poco contenido de arcilla, y permitieron que se desagregaran fácilmente. Entonces, los suelos ideales para el cultivo deben de tener unos contenidos en arenas entre el 40 y el 60%, en arcillas entre el 20 y el 30%, y en limos entre el 10 y el 20%. Pero esto cuando nosotros hablamos de suelos que tienen una profundidad entre el 60 y el 80%, pero la mayoría de los suelos de nuestro país no son los suelos propios de la zona cafetera, sino que son suelos que tienen un primer horizonte poco profundo de 30 a 40 centímetros, que puede cumplir con estas características, pero el problema son los segundos horizontes, donde se van presentando condiciones más complejas del suelo, porque los contenidos de arcilla empiezan a aumentar con concentraciones superiores al 30, 40 y 50%, que hacen que en el tiempo, y especialmente en estos años donde las condiciones de precipitación son altas, los árboles empiecen a colapsar por problemas de pudrición de raicillas. Entonces, tan importante es ese primer horizonte del suelo como el segundo horizonte. Y yo diría que lo que más puede limitar el desarrollo del sistema radicular de los cítricos son el segundo horizonte con contenidos muy altos de arcilla. En esas características físicas del suelo, pues nosotros tenemos que tener en cuenta, porque estamos hablando inicialmente de las propiedades físicas de ese suelo, y ahora vamos a entrar a hablar de las propiedades químicas. Entonces, en relación a las propiedades físicas, hay que tener en cuenta la textura de ese suelo, la estructura de ese suelo y las características del perfil. Entonces, en relación a la textura, lo importante es que sean suelos arenosos,
no excesivamente arenosos, que tengan contenidos de arcilla no muy altos en arcilla, pero que presenten arcillas, porque las arcillas le dan una adecuada condición en la parte también nutricional. Acuérdese que las arcillas tienen que ver mucho con la relación de esas bases que son tan importantes como son los cationes calcio, magnesio y potasio. Y también es muy importante que tengamos en cuenta la caracterización de esos perfiles, hasta dónde la profundidad de nuestros suelos y hasta dónde se limita el primer horizonte y el segundo horizonte, y si ese segundo horizonte hay veces se vuelve complejo para la condición del establecimiento del sistema radicular de los cítricos. Y ahí es cuando también tenemos que empezar a jugar con otros factores que son muy importantes, como la adecuada selección de los portainjertos, porque si nosotros estamos en suelos, les voy a poner el caso, digamos, los suelos en España, son suelos que tienen contenidos muy altos de carbonatos. Y en esos contenidos muy altos de carbonatos, en lo que ellos les ha tocado en su experiencia y en sus estudios, ellos han optado por un patrón que es el carrizo, porque es altamente tolerante a esas condiciones de suelos calcáreos. Pero digamos, bajo condiciones de suelos donde también tenemos carbonatos altos, digamos un patrón como el citromelo 4475 tiende a quedarse enanificado, o en suelos donde los contenidos de arcilla son muy altos, un patrón como citromelo 4475 también tiende a nanificarse, y ahí es muy importante porque esa condición de suelos va a estar muy relacionada a la selección del portainjerto que nosotros vamos a utilizar, y de ende también va a determinar la distancia de siembra, y con la distancia de siembra vamos a definir las densidades poblacionales. Y acuérdese que hoy la idea es que nosotros estemos alrededor entre 330 y 400 árboles por hectárea. Entonces, el suelo es un factor determinante para poder saber cómo va a ser la adaptabilidad de esa planta a esas condiciones de suelo, y cuál va a ser, y de acuerdo a esas condiciones de ese suelo y a esas propiedades físicas de ese suelo, cuál es el patrón que más se me puede ajustar a esas condiciones y qué distancia de siembra es la que yo voy a seleccionar. En relación a suelos que tengan contenidos altos de arcilla, hay que evitar suelos con contenidos superiores al 50% en arcillas, porque limitan el desarrollo radicular del árbol y el crecimiento. Pero yo diría que más peligroso que las arcillas son los altos contenidos de limo, porque los altos contenidos de limo también limitan demasiado el desarrollo radicular de los árboles. Suelos, digamos, como los suelos de la parte baja, digamos, del Valle del Cauca, nos hemos encontrado que contenidos muy altos de limos, los árboles no crecen, simplemente los árboles no se desarrollan. Y pueden ser árboles de 4 o 5 años que no han tenido un desarrollo mayor a 1 metro de copa. Entonces, se refleja la importancia de poder evaluar todas estas condiciones en relación a las propiedades físicas de esos suelos. Además, también es muy importante tener en cuenta que esas condiciones físicas del suelo también van a determinar la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, cuando yo me encuentro suelos con contenidos muy altos de magnesio, generalmente son suelos pesados, arcillosos, digamos lo que sucede en el Valle del Cauca, que son suelos salinos con altos contenidos de magnesio, que van a limitar el desarrollo del sistema radicular, y por eso hay que hacer trabajos de adecuación y de preparación si se van a utilizar estos suelos. Entonces, de ahí la importancia de poder conocer y caracterizar esos perfiles de ese suelo en sus propiedades físicas, tanto en el primer horizonte como en ese segundo horizonte. Miren lo que pasa. Digamos, en esta fotografía ustedes pueden observar
lo que es un suelo que se encharca, pero este suelo se encharca no por el primer horizonte, porque su primer horizonte es de 20 a 30 centímetros con unas propiedades físicas muy buenas, es un suelo negro, suelto, poroso, con buenos agregados, pero el problema es el segundo horizonte que se encuentra muy superficial a los 30 centímetros con unos contenidos muy altos de arcilla que no favorecen el drenaje del suelo. Entonces la raíz va a estar permanentemente bajo condiciones de exceso de humedad y va a haber pudrición radicular y los árboles no se van a desarrollar y va a empezar un declinamiento del sistema radicular, pudrición de raicillas y colapso de la copa, porque una vez se pudren las raicillas, el árbol pierde su capacidad de traslocación. Entonces, ese segundo horizonte, las arcillas considero que no deben ser superiores al 30%. O sea, en el primer horizonte yo diría que deberían ir del 20 al 30, pero en el segundo horizonte no deben ser superiores al 30%, porque van a limitar el desarrollo del sistema radicular. Y que es importante, y es que los cítricos son incapaces de tolerar condiciones extremas de humedad en los suelos. O sea, si algo no es capaz los cítricos de sobrevivir es a suelos que se inundan o a suelos que no drenan o a condiciones extremas donde el agua no sale de ese suelo. O sea, la raíz no es capaz de sobrevivir bajo esas condiciones. Y empieza un proceso de asfixia radicular y esa asfixia radicular, por un lado, primero hay deterioro del sistema radicular, incapacidad del sistema radicular para desarrollarse y luego viene una pudrición de raíces y lleva pues al bajo desarrollo radicular del árbol, al pobre desarrollo de área foliar y a la capacidad del árbol para adaptarse a esas condiciones. Entonces lo que yo les decía, les comentaba que los árboles de cítricos son incapaces de tolerar condiciones extremas de humedad en el suelo. Entonces, mire lo que nos sucedió en el invierno pasado. O sea, los lotes se sembraron, de pronto pues no se tuvo la previsión de que esos excesos de humedad pues deberían de corresponder a unos trabajos para poder evacuar estas aguas y manejar unos drenajes adecuados, y los árboles no fueron capaces de sobrevivir a esa condición extrema de humedad. Entonces los árboles empezaron a poner amarillos porque se lavaban las bases con ese exceso de agua, fuera de eso había pudrición de raicillas y además la alta competencia. Ustedes saben que los cítricos son de zonas donde los de climas más o menos templados, y vienen generalmente muchos de estos suelos paracítricos han sido suelos que han sido trabajados como potreros, entonces con unas altas incidencias de gramínea, y las gramíneas son altamente extractivas y competitivas, entonces los cultivos se nos empezaron a amarillar, los árboles pararon su desarrollo de radicular y empezaron a presentar bajo desarrollo en área foliar. Miren estos suelos, digamos, la imagen que nosotros tenemos al lado izquierdo son suelos de Antioquia, que son unos suelos muy desagregados en el primer horizonte, pero sobre el segundo horizonte los contenidos de arcilla son altos, superiores al 40-50%, entonces había drenaje, desarrollo radicular del primer horizonte, pero la humedad que se retenía en este suelo y la falta de los drenajes llevó a que muchos de estos arbolitos recién sembrados empezaran a colapsar. Y en la imagen que está al lado derecho ustedes pueden observar los suelos de los Santanderes, que son unos suelos pobres en materia orgánica, con un primer horizonte que no tiene una profundidad mayor al 30-40% y un segundo horizonte con unos contenidos muy altos de arcillas.
que también limitan el desarrollo radicular. Entonces, por eso es que en los Santanderes ellos tienen unos sistemas de siembra donde ellos hacen un adecuado aporte de materia orgánica para mantener el desarrollo del sistema radicular en forma superficial y evitar que las raíces tengan que llegar a tropelear sobre estos segundos horizontes que se van volviendo muy complejos para el desarrollo del sistema radicular. Entonces, ustedes pueden ver cómo se caracterizan los suelos. Entonces, vamos a ver esta imagen donde ustedes ven los primeros 40, 50, 60 centímetros, un suelo oscuro, con un buen porcentaje de arenas, pero sobre el segundo y tercer horizonte ya los contenidos de arcilla empiezan a ser más elevados, por encima del 30%, y en muchos casos empiezan a aparecer los suelos que nosotros llamamos suelos con un harpán, que son todavía mucho más complejos porque son suelos que tienen pues tienen muy poca permeabilidad. Entonces son suelos que se encharcan y las raíces no desarrollan y llega un momento donde los árboles empiezan a colapsar. Y por eso es que hay veces también nos encontramos cultivos que hasta el año 8, 9, 10, 12 van muy bien, pero ya llega el año 10, 12 donde los sistemas radiculares empiezan a explorar con más fuerza hacia los segundos horizontes, o en estos segundos horizontes los contenidos de arcillas facilitan la retención de humedad y los árboles con la edad empiezan a colapsar porque las raíces cada vez les toca tropelear más con la condición de exceso de humedad. Y en esta otra fotografía también ustedes pueden ver un primer horizonte que seguramente es un horizonte donde está muy proporcionado las arenas y los limos, pero ya un segundo horizonte donde las arcillas son superiores al 30-40% que van a limitar el desarrollo del sistema radicular. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo en muchos casos se tienen que hacer drenajes porque los arbolitos empiezan a detener en su desarrollo radicular y porque muchas veces nosotros seleccionamos una distancia de siembra y con el tiempo nos damos cuenta que los árboles se quedan pequeños y que esa distancia de siembra que nosotros seleccionamos no fue la distancia adecuada para el cultivo. ¿Por qué? Porque no tuvimos muchas veces esa condición de poder relacionar el comportamiento del árbol con esa condición de suelo y de una vez también haber considerado la selección del portainjertos adecuado para la adaptabilidad a las condiciones de ese suelo. Entonces aquí podemos ver en los Santanderes cómo la gente hace las preparaciones de sus bancales para poder hacer las siembras y que el sistema radicular los primeros 2 o 3 años tenga una mejor adaptabilidad y que después en el tiempo pueda explorar mucho ese primer horizonte y ese segundo horizonte donde le va a tocar el resto de la vida útil del árbol. Aquí también pueden ver en los Santanderes cómo la gente está acostumbrada por tradición a repicar el suelo y una vez ese suelo esté repicado, ellos siembran el árbol y aportan buena materia orgánica para facilitar el desarrollo de ese sistema radicular y que posteriormente ese sistema radicular sea capaz de explorar el suelo donde le va a tocar vivir por el resto de tiempo. Pero esas propiedades físicas del suelo, ¿yo cómo las determino? Cuando yo mando a hacer mi análisis de suelo, el análisis de suelo me determina unas condiciones de las propiedades físicas del suelo, pero el 80% de la información del análisis de suelo me determina las condiciones químicas del suelo. Pero si yo realmente lo que quiero saber es cuáles son las condiciones y las propiedades físicas de ese suelo que tengo, o tengo dudas en relación a las condiciones de ese suelo, entonces yo lo que tengo que mandar a hacer es un estudio de las propiedades físicas de ese suelo, donde yo tomo unas muestras para determinar la densidad aparente del suelo por el método del cilindro, las curvas de retención de humedad, determino la textura, la densidad real y la estabilidad de los agregados y la humedad gravimétrica. Y
Y este estudio de estas propiedades físicas sí me va a dar un mejor conocimiento de esas propiedades físicas de ese suelo. Y nos hemos encontrado que haciendo estos estudios hay que descartar muchas condiciones de suelos. Una vez el estudio sale, entonces, bueno, este es un lote que los contenidos de arcilla del segundo horizonte superan el 50-60%, y si no se manejan drenajes y no se hacen unos trabajos adecuados en el manejo de los drenajes, pues entonces son suelos que no son aptos para la siembra de cítricos. Entonces, este conocimiento, una vez yo tengo estas muestras, voy a obtener un conocimiento en relación a la humedad gravimétrica de ese suelo, a la densidad aparente, a la porosidad que tiene y a la estabilidad de sus agregados. Entonces, en relación a la humedad gravimétrica, la humedad gravimétrica de ese suelo me dice que cuando yo tengo en un suelo, ejemplo, un contenido del 20% de humedad, quiere decir que por cada 20 gramos de suelo, por cada 100 gramos de suelo, yo tengo 20 gramos de agua. Y entonces ahí me estoy dando cuenta si ese suelo es un suelo que retiene mucha humedad. En relación a la densidad aparente, es un indicador muy importante de esas características físicas del suelo, tales como la porosidad, el grado de aireación y la capacidad de drenaje que tiene ese suelo. Suelos con valores bajos de densidad aparente indica que son suelos porosos. A menor densidad aparente hay más espacios porosos y una mejor condición de suelo. Entonces, cuando yo tengo un suelo normal de una buena densidad aparente, es un suelo que está cerquita a 1, 0.8, 0.9, 1, pero cuando yo ya tengo una densidad aparente de 1.2, 1.3, ya son suelos que me están diciendo que la capacidad de retener agua es alta, que la capacidad de retener humedad se va volviendo compleja para manejar las condiciones de ese suelo. En relación a la porosidad del suelo, la porosidad del suelo mide la cantidad de microporos y macroporos que tiene ese suelo. Entonces, un suelo ideal es el que tiene los microporos retienen el agua y los macroporos mueven el aire, la microbiota y permiten el crecimiento de las raíces. Entonces, lo ideal es que yo tenga suelos que tengan una microporosidad alrededor del 50% y una macroporosidad alrededor del 50%. O sea, que no sean suelos demasiado arenosos, pero que no sean tampoco suelos que retengan alta humedad por sus altos contenidos de arcilla, o peor si son altos contenidos en limos. En relación a la estabilidad de los agregados del suelo, estos determinan el tamaño y sabemos qué tan fácil se desagregan. Entonces, digamos, nos ha pasado en Antioquia que bajo las condiciones del invierno del pasado invierno tuvimos muchos problemas de erosión porque esos suelos no tenían estabilidad y se desagregaban fácilmente. Y sobre todo cuando yo manejo pendientes superiores al 40-50%, pues tengo que tener muy en cuenta cómo voy a manejar la estabilidad de esos agregados del suelo para evitar problemas de erosión. Entonces, ahí entra una parte que es muy importante y es poder determinar a través del conocimiento de esas características físicas de ese suelo, pues la necesidad que tengo que hacer para preparar el suelo. Entonces, en esta fotografía ustedes ven un cultivo de 2 años donde empezó a haber desuniformidad, porque el suelo en su segundo horizonte tiene un jarpán y hubo una alta retención de humedad. Entonces nos tocó hacer una práctica que se llama subsolado. Y con ese subsolado pues facilitamos un poquito la parte del drenaje de suelos. Entonces suelos que tienen contenidos en el segundo horizonte de arcilla superiores al 30%, sí o sí hay que mirar si hay la posibilidad
porque mecánicamente se preste para eso, de hacer una labor que es la labor de subsolado para facilitar el drenaje de esos suelos. Aquí podemos observar, y esto mismo nos pasó ya en cultivos en plena producción de 6-7 años, donde también los contenidos de arcilla en el segundo horizonte muy altos y nos tocó meter subsolado para poder facilitar esa labor de evacuación de esa agua que se iba quedando retenidas en ese segundo horizonte. Y los árboles se van poniendo amarillos, empiezan a defoliarse, el área foliar empieza a amarillarse y el árbol empieza a colapsar y a declinar y a entrar en un proceso de declinamiento. Entonces ahí es cuando nosotros en esa preparación de suelo, cuando el suelo se puede, pues se puede hacer esto porque las condiciones de topografía facilitan la mecanización. Entonces lo ideal es subsolar y luego hacer una preparación de una arada, una rastrillada, pero sí es muy importante y sobre todo cuando los suelos vienen de praderas, pues que han tenido ganado, mejorar esa condición de aireación del suelo a través de la labor del subsolado. ¿Qué nos encontramos? Que también es muy importante saber cómo voy a manejar los drenajes. Y para manejarle eso los drenajes, pues yo tengo que tener un conocimiento a través del apoyo pues, que nos puede brindar las herramientas tecnológicas con la ayuda pues, de los ingenieros agrícolas, donde nosotros determinamos a través de la pendiente del terreno cuáles son las zonas donde se va concentrando la mayor humedad, y en estas zonas donde se concentra la mayor humedad, yo tengo que establecer una red de drenajes que me facilite evacuar el agua para poder que el cultivo pues tenga unas condiciones ideales en su desarrollo, que el cultivo no se limite en el desarrollo, en su desarrollo radicular. Entonces aquí a través de las curvas a nivel se traza toda la red de drenajes y esos drenajes van a dar a unos canales secundarios y esos secundarios a unos canales principales, donde el agua va a correr en una pendiente no mayor al 5%, una cosa bien manejada, porque después de uno ver estos trabajos que nos tocó hacer en muchas de las fincas, con la ayuda de ingenieros agrícolas, nos damos cuenta de que la palabra común que se utiliza es, no, bueno, vamos a hacer espinas de pescado. No, realmente las espinas de pescado no existen. Las espinas de pescado es una forma folclórica de uno decir, saqué una agüita que se me está acumulando en un determinado punto del lote, pero realmente hacer un trabajo para manejar los excesos de humedad y sacar esas condiciones extremas de humedad en esos suelos que tienen contenidos muy altos de arcilla sobre los segundos horizontes, se tienen que hacer con una red de drenajes. Y ya les voy a mostrar más adelante cómo se prepararon todos estos suelos para poder evacuar esas condiciones extremas de humedad. Entonces, aquí ya se trazan todos esos canales, por dónde van, en qué sentido van a ir y cómo van a ser depositados sobre los canales secundarios y sobre los canales principales de evacuación del lote. Entonces estos son unos canales que se hacen a una profundidad de 1,20, no tienen más de 20 centímetros de ancho, se hacen con un equipo especial, con una retro de oruga pequeña. Entonces se hacen los drenajes donde yo pueda impactar el segundo horizonte, que es donde se está reteniendo esa condición extrema de humedad en el suelo. Hago mi drenaje, como ustedes lo ven acá, luego esos drenajes, ustedes ven aquí el surco de los árboles, entonces aquí se hicieron, cada 4 surcos se hizo un drenaje. Esos drenajes se hicieron a 1,20, se forraron en geomembrana y se llenaron con piedra de mano. Luego se tapan, aquí ya ustedes los pueden ver tapados y eso se les hace el mantenimiento posteriormente por ahí cada 6, 8 años,
pero con esto pues logramos volver otra vez a sacar las condiciones extremas de humedad. Estos son suelos ubicados en la zona del Valle de Risaralda, donde nos tocó pues para poder salvar unos cultivos de 10, 12 años, hacer unos trabajos de drenajes para poder facilitar el drenaje, porque estos suelos habían sido en el primer horizonte lavados, porque venían de caña de azúcar, mal mecanizados. Y segundo, porque el segundo horizonte tenía un contenido muy alto de arcilla, entonces nos tocaba impactar hasta llegar al punto donde ya tocábamos ese nivel freático y evacuábamos las condiciones extremas de humedad de ese suelo. Entonces, de este aprendizaje que nos queda, es muy importante que nosotros sembremos alto. Sembrar alto es, si yo tengo la posibilidad de mecanizar, hacerlo en camellones, preparados con materia orgánica. Y las siembras hacerlas lo más altas que se puedan. ¿Por qué la siembra alta? Porque la siembra alta facilita el estímulo del desarrollo radicular y va a fortalecer el desarrollo de la raíz en los 2 primeros años. Entonces ya cuando la raíz sale de esa condición especial que yo le doy esos 2 primeros años, sale fortalecida para explorar el suelo que le va a tocar definitivamente. Pero además yo debo considerar cuál es la condición en relación a la profundidad de ese suelo y a que no presente un nivel freático alto y que tenga un alto contenido de humedad por los contenidos altos de arcilla y limos que pueda presentar ese suelo. Entonces, entre más alto pueda sembrar, mucho mejor va a ser el desarrollo del sistema radicular. Y voy a alejar a las raíces en los 2 o 3 primeros años de esas condiciones extremas de humedad. Pero sembrar alto no garantiza alejar definitivamente la raíz de las condiciones de humedad. Para alejar las raíces de las condiciones de humedad, yo tengo que hacer una práctica del manejo de drenajes en una forma técnica y adecuada que facilite que realmente la humedad salga con unas pendientes no superiores al 5% de ese lote y que no me ocasionen problemas de erosión. Entonces, estos son suelos que preparamos en bancales para las siembras. En muchas partes lo hemos podido hacer porque son suelos que se favorecen por condiciones topográficas. Pero miren, por ejemplo, estos son árboles que no tienen más de 1,50 en suelos con altos contenidos de calcio. Los árboles se quedan pequeños y no van a crecer porque no hubo una adecuada preparación. Porque si yo en un suelo que aparece una tapia, yo no preparo, suelto, pongo el árbol por encima para que tenga un buen desarrollo radicular, seguramente a esta raíz le va a dar mucha dificultad poder tropelear contra esas condiciones de ese exceso de arcillas que le van a impedir al árbol el desarrollo radicular. Y esta es una fotografía de la zona de los Santanderes, que son suelos muy pobres en materia orgánica, poco profundos, pero que ellos culturalmente, el agricultor de Santander sabe que tiene que sembrar alto y con muy buena materia orgánica. Y ellos aportan mucha materia orgánica, ellos van haciendo el suelo en el tiempo, lo van enriqueciendo y permiten que los árboles se desarrollen en buenas condiciones, a pesar de que los suelos, pues uno los ve y uno diría que son suelos muy complejos de manejar. Pero ellos saben hacer unas siembras buenas y lo saben manejar bien. Entonces, ¿nosotros qué recomendamos? En suelos donde se facilita por condiciones topográficas y por la mecanización, sembrar en bancales, se recomienda la siembra en bancales. Pero ya en la citricultura de montaña, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos unos platos amplios, soltamos suelo, alistamos buena cantidad de suelo y sembramos alto. Cosa que en este bancal manual la raíz se desarrolla para que después, año o año y medio, después pueda salir a explorar el suelo que le va a tocar.
O sea, que la raíz lleve fuerza, porque de verdad que es muy difícil para un arbolito que está iniciando su desarrollo radicular tener que someterlo a condiciones extremas en relación a las propiedades físicas de ese suelo y a los excesos de humedad que se puedan presentar. Aquí les voy a mostrar, esta es una fotografía que se tomó la semana pasada de un árbol de 1 año y miren que se sembró en bancal. O sea, en bancal no es una pirámide, porque es que a veces la gente siembra en bancal pensando que es como una especie de pirámide. No, bancal es construir una zona amplia donde se va a desarrollar el sistema radicular de ese arbolito los 2 primeros años. Y aquí ustedes pueden observar este arbolito más pequeño que se sembró hace 1 año, se sembró en bancal, y estos de la parte alta llevan 2 años, y miren el desarrollo de estos árboles para tener 2 años, también sembrados en bancal. Y estos son bancales manuales. Obviamente, pues la siembra es más costosa, pero es una inversión que a mí me va a asegurar la estabilidad de la inversión a futuro. ¿Y qué es lo que yo busco? Fortalecer el desarrollo del sistema radicular, porque el árbol es más raíces que a foliar. Y nosotros hay veces se nos olvida que lo más importante que tiene un árbol es su desarrollo al sistema radicular. Y la adaptación de ese sistema radicular es lo que me va a definir la capacidad productiva del árbol. Entonces, estos son en la costa, donde nosotros ya sembramos mecanizadamente en bancales, y esto es en Antioquia, donde nosotros construimos un bancal grande, amplio, que favorezca el desarrollo del sistema radicular para que el árbol después tenga una mejor adaptabilidad a la condición de suelo a la vuelta de 1 año, año y medio, que ya la raíz está saliendo de esa zona de preparación y ya sale fortalecida para explorar el suelo que le va a tocar. Esos son suelos en España, mire ellos cómo preparan sus bancales, y ahí se desarrollan los árboles, en suelos sueltos, arenosos, a pesar de que las condiciones del terreno no son, pero ellos construyen los bancales para favorecer el desarrollo del sistema radicular en la costa, en los Santanderes, en Argentina. Mire que en Argentina también hacen las siembras en forma de bancales, puntual, en los Santanderes. Pero también el suelo, cuando yo tengo un suelo, el suelo también me va a determinar si yo necesito mucha o poca agua. Si es un suelo arenoso, ese suelo va a requerir en épocas de estrés hídrico una mayor cantidad de agua. Y si es un suelo que tiene unos contenidos adecuados de arcillas, pues el suelo va a retener humedad, y esa condición va a favorecer que el árbol, bajo los efectos de estrés hídrico, no vaya a sufrir y no requiera tanta agua. Y es muy importante en relación a ese suelo, pues yo saber cuáles son los aportes y que necesito de agua, porque los cítricos son muy exigentes, y lo hemos estado viendo ahora en este fenómeno de Niño, cómo los árboles requieren de agua para garantizar todo ese proceso fisiológico de desarrollo del fruto, de llenado, por ende de la calidad de la cosecha, y a su vez que se garantice que si viene una floración, el cuaje sea bueno. Siempre y cuando yo tenga la disponibilidad de agua, los factores fisiológicos se van a dar en óptimas condiciones. Entonces, pues yo en relación a la condición de riego, yo tengo que estimar unas condiciones de requerimientos hídricos. Entonces, acá les voy a mostrar, esta es un trabajo publicado hace 2 años por la Universidad de California, donde un árbol que tiene una copa media, eso está medido en pies y en galones, pero un árbol de copa media requiere 29.5 galones, y 29.5 galones por 3.8 quiere decir que ese árbol requiere diariamente 112 litros de agua.
Entonces, con eso ustedes se pueden dar cuenta de la importancia que tiene el agua para los árboles, y no es ni 20 ni 30 litros. O sea, un árbol bajo efectos de estrés hídrico requiere 120, 140, 150, 160 litros de agua. En el Tolima, para nosotros pasar esas condiciones extremas en en las épocas de verano, requerimos de 160 a 180 litros de agua árbol día. Y entonces aquí podemos observar ellos a través de este estudio cómo ellos determinaron que bajo condiciones de estrés hídrico ellos requieren 35 galones de agua al día. 35 galones en California por 3.8, pues eso es una demanda de 133 litros. Y bajo condiciones de no estrés hídrico, bajo unas condiciones donde no tienen problema con el agua, pues ellos necesitan 4.3 por 3.8, estarían necesitando más o menos 16 litros por árbol al día, considerando la evapotranspiración, porque en las épocas de verano la evapotranspiración es mucho más alta. Aquí ellos hablan de una evapotranspiración media en pulgadas de 0.1 y en el anterior era de 0.4, la evapotranspiración medida era de 0.4. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que un árbol de cítricos bajo efectos de estrés hídrico está demandando un volumen muy alto de agua. Bueno, y ahora vamos a entrar a hablar un poquito de las propiedades químicas de ese suelo. Y esas propiedades químicas del suelo es ese suelo, cuánto contenido de materia orgánica, cómo es su pH, cómo es la relación de sus carbonatos, cómo es su conductividad eléctrica, qué capacidad de intercambio catiónico tiene, cómo están los niveles de nitrógeno, fósforo y las bases de cambio, y cómo es la respiración de ese suelo a través de la actividad de la biomasa microbiana que tiene ese suelo en esa rizósfera. Entonces, todas esas propiedades, antes habíamos hablado de las propiedades físicas y ahora estamos hablando de las propiedades químicas, pero acuérdense que las propiedades químicas son mucho más fáciles de manejar porque yo aporto nutrición, aporto un fertilizante, aporto materia orgánica, enriquezco ese suelo, le mejoro la microbiota. Entonces es mucho más fácil poder intervenir sobre las propiedades químicas del suelo. Las físicas, todo lo que tiene que ver con la textura, la estructura y los perfiles de suelo son más complejas porque son difíciles y hay que hacer trabajos de adecuación y de preparación. Entonces, en relación a esas propiedades químicas, me van a determinar la fertilidad natural que tiene ese suelo. Entonces, para eso es que yo hago mi análisis de suelo, para saber en relación a la fertilidad cómo estoy con mis condiciones de suelo. Entonces, en esas condiciones químicas que es muy importante tener, pues nosotros hay cultivos que están en suelos ácidos, como los suelos de zona cafetera y como los suelos de los llanos orientales, que son suelos ácidos. En los suelos ácidos yo voy a tener problemas con las altas concentraciones de aluminio y con la precipitación de los fosfatos de aluminio, lo que hace que los fósforos se vayan volviendo, pues la disponibilidad de los fosfatos en el suelo sea mínima. Y los cítricos bajo unas condiciones de contenidos muy altos de aluminio también se nanifican porque es un elemento que es tóxico para el desarrollo del sistema radicular. Pero digamos que en zona cafetera, que son suelos ácidos, normalmente pHs entre 5 y 5 por 5, de pHs entre 5 y 5,5, las condiciones de desarrollo de los cítricos van bien. En relación a la alcalinidad que pueda tener ese suelo. Un suelo es alcalino, es aquel que en la mayoría de las cargas eléctricas negativas se encuentran saturadas por iones como el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. Y son suelos con pHs por encima de 7. Entonces hay suelos alcalinos en el Tolima, hay suelos alcalinos en el Valle del Cauca, hay suelos alcalinos en la costa atlántica. Y yo en relación pues tengo que mirar qué tipo de alcalinidad, porque esa alcalinidad puede ser
esa alcalinidad puede ser por esos elementos, pero también hay otras veces que se presenta una alta salinidad de ese suelo y se considera la característica química más importante para la selección de los suelos donde se van a sembrar los cítricos, porque los cítricos son muy sensibles a las sales solubles y es el efecto tóxico de estos iones, especialmente en relación al cloro y al sodio. Suelos con contenidos muy altos de cloro o de sodio son muy complejos. Hay que hacer, hay que mejorarlos, hay que hacer enmiendas, hay que hacer aportes, pero también si esas condiciones, especialmente con esos sodios, son extremadamente altas, son muy complejos de manejar y muy difíciles de manejar. Entonces, digamos, por ejemplo, suelos salinos en el Tolima se manejan con riego, con aportes de yeso, con aportes de materia orgánica y con riegos. Y en el Perú todos los suelos son salinos y ellos lo manejan con riego. Entonces, esas concentraciones altas de sodio hacen referencia a la capacidad de intercambio que hay en ese suelo. Y esos valores de sodio por encima del 5% ya se consideran que son altos. Entonces, miren, esto es en Perú. Ustedes ven como esta especie de cal. Eso no es una cal, eso es las sales que salen del suelo. O sea, son suelos que son suelos tan salinos que con la evapotranspiración las sales salen a flote y esto hay que manejarlo con un buen nivel de riego. Donde al árbol se le tapa el gotero, el árbol se muere por salinidad. Entonces, yo puedo sembrar en suelos salinos, pero los tengo que saber manejar y son suelos que requieren de riego. Si no se tiene riego, y además porque son arenosos, en suelos medio pesaditos, como son los del Valle del Cauca, esta condición es muy compleja. Bueno, entonces los pHs adecuados son aquellos que van entre 5 y 7, sería lo ideal para nosotros. Bueno, porque en suelos ácidos hay intoxicación por aluminio, hierro y manganeso. Y si son muy elevados, también si el pH es muy elevado, como en los suelos salinos, vamos a tener problemas con el hierro, el cobre, el manganeso y el zinc. Entonces, todas esas condiciones se van volviendo complejas. Digamos, por ejemplo, en España ellos tienen un problema porque los suelos tienen unos contenidos muy altos de calcio y ellos tienen un problema que es la clorosis férrica porque no hay disponibilidad del zinc y todo el tiempo, todos los años ellos tienen que manejar contenidos altísimos de zinc para poder manejar esos suelos con los cítricos en esos suelos con altos contenidos de carbonatos. Y ahí ya viene la importancia de la materia orgánica. El análisis de suelo también me define la disponibilidad de materia orgánica. Mayor materia orgánica, yo voy a tener un suelo mucho más rico en nutrientes, con mayor contenido de elementos menores y con una microbiota también mucho más activa, que también es muy importante para poder que la raíz y la zona de la rizósfera se desarrolle y estén enriquecidos todas estas condiciones que son tan importantes en relación. Se ha demostrado que el 70% aproximadamente de la capacidad de cambio de un suelo, de intercambio catiónico, está relacionado con la materia orgánica de ese suelo. Entonces, en esto es muy importante que nosotros tengamos que hay que hacer aportes de materia orgánica. Hay que hacer aportes de materia orgánica porque la materia orgánica va a enriquecer esa condición que va a permitirle al desarrollo, al sistema radicular del árbol, estar mucho más fortalecido y mucho más interactuado con todas esas condiciones en relación a microorganismos del suelo, a micorrizas en el suelo, en relación a la disponibilidad que me puede dar de carbono y de nitrógeno estos suelos con buenos aportes de materia orgánica. La acción de los microorganismos en el suelo y su interacción con la rizósfera. Mire, esto creo que es una revolución que hemos ido teniendo en los últimos 20 años de ir mirando cómo la raíz cada vez
se va haciendo mucho más importante en el desarrollo del árbol porque la raíz es capaz de interactuar con una cantidad de microorganismos que hay en el suelo y tomar unos beneficios muy grandes que le permiten interactuar en bioestimulación y en capacidad de translocación para el desarrollo del árbol. Entonces, en ese suelo y en esa rizósfera vamos a encontrar bacterias fijadoras de nitrógeno, bacterias solubilizadoras de fósforo, vamos a encontrar formadores de humos, vamos a darle mejor condición a la parte estructural del suelo, van a haber exudados que permiten la desintoxicación de muchas sustancias que están en el suelo, de cationes que pueden en un momento determinado ser tóxicos, vamos a facilitar la mineralización, vamos a estimular los promotores de crecimiento, vamos a estimular los formadores de micorrizas, vamos a activar el sistema defensivo de la planta y todo esto está en el suelo y está en la interacción raíz-suelo y en que este suelo esté conservado en los microorganismos. Y ahí la importancia también de muchas bacterias que también están en esa zona de la rizósfera. Entonces, ¿qué es muy importante? Los contenidos de los elementos minerales de un suelo son fácilmente alterables con la fertilización. Entonces, si yo tengo un suelo pobre en zinc, pues yo lo puedo manejar porque hago aportes de zinc. Si yo tengo un suelo pobre en materia orgánica, pues tengo que manejar aportes de materia orgánica. Si mi suelo es pobre en fósforo, pues entonces yo tengo que manejar unos niveles de fósforo más adecuados. Si yo tengo una relación de bases que no está muy en relación a lo que debe ser, pues hago aplicaciones del manejo de las fertienmiendas que me permitan estabilizar esa relación de esas bases. Pero las condiciones químicas del suelo yo las puedo manejar a través del manejo de la fertilidad del suelo. Y que es muy importante, pues que toda esta parte está muy relacionada con la relación variedad pues con la copa patrón y la interacción que tiene el patrón, que es el sistema radicular de la planta, con esas condiciones biológicas del suelo. Entonces, el estado nutricional de la planta, de un modo más notable, es mucho más importante la disponibilidad de esos nutrientes que el enriquecimiento que tenga ese suelo en relación a la calidad. Bueno, y ya como para ir terminando, pues nosotros lo que tenemos que tener es muestreos de suelos, y los muestreos de suelo hoy se hacen en forma tecnificada, pues digamos en las empresas grandes se hacen por biomasas, se va determinando dónde va cambiando la biomasa y se van determinando los puntos donde se deben de hacer los muestreos. Esos puntos se georreferencian para siempre estar tomando las muestras en los mismos sitios, se mandan al laboratorio, se esperan los resultados del suelo, se hace el muestreo de suelos y ya salen unos mapas que nos caracterizan las condiciones del suelo y nos van a decir, por decir, esta zona es una zona pobre en fósforo, aquí esta es una zona que tiene muy buena materia orgánica, etcétera, etcétera, y vamos a caracterizar, digamos, esta es una finca donde se van caracterizando todos los elementos. Entonces, cómo estamos en relación al magnesio, cómo estamos en relación al pH, cómo estamos en relación al calcio, cómo estamos en relación al potasio. Entonces, si yo miro esta, digamos, el potasio, esta acá, quiere decir que en toda esta finca, esta zona tiene un alto contenido de potasio y esta finca es muy alta en el contenido de fósforo y esta finca, el azufre está muy bajito en esta zona y el magnesio está muy alto en toda la finca y el pH aquí está bien, pero aquí hay unos problemas con el pH del suelo. Entonces, para esto es que se utilizan estas muestras ya con más tecnología, pero igual sigue siendo tan importante el análisis de suelos para poder determinar parte de las propiedades físicas como las propiedades químicas de ese suelo. Pues obviamente
Entonces, un suelo adecuado para cítricos es el que tiene un pH entre 5 y 6,5, con una materia orgánica mayor al 4%, con un fósforo superior al 10%, con un azufre entre el 10 y el 15, que tenga una buena relación de bases, que tenga su calcio en relación a la capacidad de intercambio catiónico entre el 60 y el 70%, que tenga el magnesio entre el 10 por encima del 15%, y si son limones, entre más magnesio tengas fijado en ese suelo, mucho mejor para garantizar la calidad de ese limón, que tenga pues los elementos menores en una forma adecuada y proporcional. Con esto pues damos por terminada la charla. Paso a la sección de preguntas, los que tengan alguna duda, algún interrogante y podamos interactuar con, con sus preguntas. Entonces quedo a la disposición y muchas gracias por su atención. Gracias, Nancy. Bueno, pues ya activamos los micrófonos, entonces si quieren pueden levantar la mano los que tengan dudas o alguna pregunta. Bueno, para los que están preguntando por las clases anteriores, si están registrados en el formulario que hemos enviado en el grupo de WhatsApp, la próxima semana les estaremos enviando la grabación de las clases. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden abrir sus micrófonos. Bueno, creo que no hay preguntas, entonces, ¿sí? No, no, ya se pueden activar micrófonos, por favor. ¿Me confirmas? Están desactivados los micrófonos. Mm, ya. A ver si alguien me puede confirmar si pueden abrir los micrófonos. Hola, Libardo, ¿aló? te escuchamos. Sí, hola. Muchas gracias por la intervención por la doctora. Muy interesante la clase. Bueno, de pronto yo creo que quedó todo como claro, ¿cierto? De pronto como si ustedes brindan como alguna asesoría directa en nuestros terrenos o la solicitaríamos para que más adelante de forma programada podrían ir a asistir de pronto el terreno o algo así. Esa de pronto sería como mi pregunta. Gracias. Diego. Si quieren, esa es una pregunta que les podríamos responder por WhatsApp para toda la comunidad. Creo que ahorita los que estamos acá no tenemos la respuesta. Si quieren, Yo creería que después se van a hacer unos talleres regionales por zonas, donde se van a tocar temas, y yo creo que en esos talleres regionales es muy importante pues ya la comunicación y la participación de todos, porque ya son talleres en campo prácticos donde les podamos ayudar, y obviamente yo estoy a la disposición de ustedes en el momento que ustedes lo requieran. En cualquier momento, Libardo, que alguna duda o alguna cosa, te puedes comunicar y nosotros te estamos ayudando a resolver esas inquietudes, o te estamos orientando, o te estamos diciendo en la zona quién te podría ayudar y a quién podrías contactar.
Bueno, señora ingeniera, entonces muchísimas gracias. Entonces quedo pendiente, muy amable. Bueno, Libardo, claro que sí. Ya les comparto el link del grupo de WhatsApp. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta para la doctora Nancy? Buenas tardes para todos. Hola, Doc- Alexis. quería como hacerle una consultica para la humedad de la tierra. ¿Hay algún aparato algo para medir o cómo sabemos? Gracias. Alexis, ¿me repites un poquito la pregunta? Eh, Doctora, para hacer de pronto la medición de la humedad del suelo, ¿cómo la haríamos? Bueno, mira, yo tengo que determinar, bueno, las propiedades físicas del suelo y las propiedades químicas. Las propiedades químicas es muy fácil porque es el análisis de suelo tradicional que nosotros hacemos, que yo les recomiendo el laboratorio de Agrilab Bogotá, porque a través de los años y con la experiencia creo que es de los laboratorios confiables para remitir las muestras para el análisis de suelos. Pero ya en relación a las propiedades físicas de ese suelo, eso sí requiere que se determinen las muestras, unas muestras más específicas. Y esas muestras deben ser enviadas, generalmente se envían al laboratorio del Agustín Codaxi. Y eso sí requiere pues de la asesoría de un profesional, de un ingeniero agrónomo para poder tomar esas muestras y ya el manejo, la interpretación después de los resultados nosotros te podríamos ayudar, pero eso sí se requiere una mayor pues profundidad, para una mejor asesoría para poder tomar esas muestras. Y esas muestras se demoran más o menos por ahí unos 3 meses en estar llegando, pero sí le caracterizan a uno el suelo y le dicen donde uno va a tener muchos problemas porque los contenidos de arcilla son muy altos y seguramente hay uno va, y uno sabe, uno digamos, nosotros mandamos a hacer un muestreo de una finca y nosotros sabíamos cuáles eran los lotes más malos y el estudio dio exacto con lo que nosotros visualmente sabíamos del conocimiento de la finca. Nosotros sabíamos que esos suelos y que esas partes más bajitas eran suelos húmedos y el estudio lo refleja, pero si se necesita del ingeniero agrónomo para que vaya y tome las muestras para poder enviar esas muestras al Agustín Codazzi. Y en el de Gracias, suelo sí doctora. lo pueden enviar para la muestra, pues las muestras para el muestreo de suelos químico, sí lo pueden enviar a Grilab, que es buen laboratorio. Y nosotros también, obviamente, cuando les lleguen las muestras, les ayudamos a la interpretación. Muchísimas gracias. Listo, no sé si alguien más. Bueno, acá hay una persona que está escribiendo en el chat. ¿Qué experiencia se tiene en siembras a altas densidades? Ejemplo 3x3. ¿Cómo se comportan los cultivos con respecto al manejo de plagas? Bueno, eh, a ver, nosotros en una zona de Antioquia se sembró a 3x3. Pero a 3x3 tú tienes que seleccionar un patrón que no sea muy vigoroso, de porte más bien bajo. La citricultura de nosotros está muy orientada a trabajar patrones trifoliados, como son el caso del Sunke poringuis, del Citrumelo 4475 CPB, y en el caso de los géneros de citrus está volcameriano. Entonces, sobre volcameriano, densidades de siembra alta, no, porque es un patrón muy vigoroso. Entonces, si tú piensas sembrar a 3x3, 3x4, se tendría que, primero, en suelos más bien pobres, porque el suelo pobre limita el desarrollo radicular. Y luego buscar un patrón que también limite el desarrollo radicular, como puede ser el Citrumelo 4475, que bajo condiciones de suelos con altos contenidos de arcilla, él limita el desarrollo radicular. Bajo suelos arenosos no, porque salen árboles muy grandes, muy vigorosos. ¿Qué pasa?
que hay veces, si uno no actúa, no interactúa bien entre la densidad, la selección del patrón y la condición del suelo, el cultivo se le cierra muy rápido. Lo que nos pasó a nosotros, sembramos a 3x3 y no, sobre el tercer año el cultivo ya estaba cerrado y ya era un exceso de podas y el árbol no nos florecía porque estaba excedido en el manejo de podas. Entonces, yo creo que la selección de la distancia de siembra tiene que ver mucho con esa condición de suelo y con la selección del portainjerto. Pero yo diría que donde uno no tiene problemas es densidades de siembra que estén en el orden de 4x5, 5x6, 6x6, más o menos tratando de acomodar entre 330 y 400 árboles por hectárea. Porque el problema de las densidades de siembra altas es que muchas veces al año sexto usted ya tiene que entrar definitivamente a intervenir muy fuerte el cultivo o empezar a erradicar un surco. Y acuérdense en que el punto de equilibrio para el limón Tahití está en el quinto año. Entonces, si yo sobre el quinto año y al sexto yo ya tengo que estar eliminando ya un surco, pues económicamente no va a ser muy rentable. Entonces, hay que tener en cuenta como todas esas variables para poder hacer ese análisis. Pero una densidad de siembra sana es estar alrededor de 330 a 400 árboles por hectárea. Listo, te dice que gracias. Okay. Entonces, yo creo que ya siendo las 5:20, damos por cerrada esta clase. Muchísimas gracias, Nancy, por esta clase tan espectacular que nos acabas de dar. Y gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que las grabaciones se las estaremos enviando la próxima semana a los que están inscritos. Y gracias por conectarse. Susana, muchas gracias, Diego, y a todos ustedes, gracias por la participación. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego a todos, gracias.